Buenos días, hoy vamos a estudiar las leyes de Shofar, Sukkah y Lulav, capítulo 5. Este capítulo trata sobre el techo de la Sukkah, que se llama Sechach. No cualquier material sirve. El Rambam va a explicar con precisión qué sí funciona, qué no y por qué. Halajá 1. Para que un material sirva como techo de la sukkah, tiene que cumplir 5 condiciones. Number 1. Que salga de la tierra. Que haya sido cortado de la tierra. Que no puede ensuciarse con impureza ritual. Que no tenga mal olor. Que no tenga partes que se caigan y se sequen constantemente. No sé si la palabra es ensuciarse, impurificarse. ¿Sí? Ok, ¿qué quiere decir esto? Hay ciertos objetos, principalmente utensilios, que tienen una función definida y especialmente los que tienen una cavidad donde se puede guardar algo, pueden absorber impureza ritual si entran en contacto con algo impuro. El techo de la sukkah tiene que estar libre de esa posibilidad. Por eso, como vamos a ver, muchos materiales que uno pensaría que están perfectamente razonables no son válidos para usar como el techo de la sukkah. Halajá 2. Si alguien usó como techo algo que no sale de la tierra, que todavía está pegado a la tierra o que puede impurificarse, la sukkah no sirve. Pero si usó material que se cae y se seca o que tiene mal olor, la sukkah sí sirve. Los sabios dijeron que no se usen estos materiales solo para que la persona no salga de la sukkah por el olor o porque caen pedazos en la comida. No es una invalidación del techo, es solamente una recomendación práctica. Entonces el Rambam hizo una diferenciación entre las 5 cosas que mencionó anteriormente. Hay que tener cuidado de que las ramas y hojas del techo no bajan hasta menos de 10 palmos del suelo para que uno pueda estar cómodo adentro. Si alguien usó metales, huesos o cueros como techo, no sirve porque no salen de la tierra. si colgó en enredaderas sobre las paredes sin cortarlas de la tierra, no sirve. Si usó utensilios de madera o esteras para dormir, no sirve, porque pueden ensuciarse o pueden impurificarse. Tampoco sirven utensilios rotos o muy gastados, porque los sabios lo prohibieron para que la gente no use pedazos que quizás todavía tienen impureza. Halajá 3. Si alguien usó comida como techo, no sirve porque la comida puede impurificarse. Si usó ramas de higuera con higos, ramas de vid con uvas, ramas de palmera con dátiles y cosas así, hay que fijarse si hay más ramas que fruta. Entonces, en ese caso, puede usarse como techo, pero si hay más fruta que ramas, no se puede usarse. ¿Por qué importa esta proporción? Porque las ramas sí sirven como techo, pero la fruta no sirve. La fruta es comida y se puede impurificarse. Si alguien usó verduras que al secarse van a desaparecer por completo, no sirven. Aunque ahora estén frescas, durante Sukkot se van a secar y van a dejar huecos en el techo. La halajá trata esos espacios como ya estuvieron vacíos desde ahora, porque seguramente así eso es lo que va a pasar. Halajá 4. Ramas de lino sin procesar pueden usarse como techo porque todavía son como madera. Pero después de que el lino fue aplastado y peinado para hacer tela, ya no puede usarse porque ya no parece un producto de la tierra. Su forma cambió. Pasó de ser planta a ser material de ropa.
cuerdas hechas de fibra de palmera o de cáñamo sí pueden usarse porque su forma original no cambió y las cuerdas no se consideran utensilios. El halajá 5 habla de flechas como techo del azúcar. Para entender esta halajá hay que entender algo básico. En la halajá, los objetos que tienen una cavidad o un hueco, un espacio donde se puede guardar algo, pueden impurificarse, o sea, ritualmente. Y todo lo que puede impurificarse no puede usarse como techo del azúcar. Por ejemplo, una taza tiene un hueco donde se pone líquido, ¿no? Y por eso se puede impurificar esa taza. Un palo liso, en cambio, no tiene ningún hueco y por eso no se impurifica y sí puede usarlo como techo. Entonces, estamos hablando de alguien que quiso usar una flecha, pero anteriormente las flechas se hacían de dos partes. El cuerpo era de madera y la punta era de metal. Imagino que existía una flecha así, porque eso parece es el caso que el Rambam va a traer. Y había dos tipos de cuerpos. El primer tipo, llamado macho, tiene el extremo en punta. La punta de metal se coloca por fuera, encima del extremo, no hay ningún hueco. Este tipo de flecha es simplemente un palo y como no tiene cavidad, no se pueden purificar. Por eso esto sí se puede usar como techo del azúcar. El segundo tipo, llamado hembra, tiene el extremo hueco, la punta de metal entra dentro del cuerpo de la madera y ese hueco lo convierte en un utensilio. Es como una cavidad y por eso puede impurificarse, entonces no se puede usar para el techo del azúcar. En resumen, no es el material solo lo que importa, los dos son de madera, lo que importa es si hay un hueco o no. Halajá 6. Las esteras como techo. Una estera de cañas o de fibra puede usarse o no dependiendo de para qué fue hecha. Aquí el Rambam introduce un principio importante. Cuando no sabemos para qué fue hecha una cosa, miramos su tamaño para adivinarlo. Si la estera es pequeña, se da por sentado que fue hecha para dormir sobre ella. Una estera pequeña es cómoda para acostarse, así que eso es lo que la gente hace con ella. Y si fue hecha para dormir, es un utensilio con función definida y puede impurificarse. Por eso no se puede usar como techo, a menos de que haya sido hecho específicamente para eso. Si la estera es grande, se da por sentado que fue hecho para dar sombra. Una estera grande es incómoda para dormir, por eso puede usarse como techo, a menos que haya sido hecho específicamente para dormir. Si la estera tiene un borde, aunque sea grande, no se puede usar como techo. ¿Por qué? Porque el borde lo convierte en un recipiente, algo que puede contener cosas. Y un recipiente puede impurificarse. Y si alguien le quita el borde para solucionar el problema, tampoco puede usarse porque ahora es un utensilio roto y los utensilios rotos tampoco se puede usar como techo. Ojo, hoy en día se usa unas esteras para el techo, pero no es que puedas usar cualquier estera. Estos están hechos de una forma específica, pero aquí, con lo que el Rambam me está diciendo, puedes entender lo que es importante entender, que el hecho de que se pueda usar no significa que cualquier cosa se pueda usar. Depende un poco del uso, los materiales, cómo fue hecho, cómo está amarrado y otras cosas. Por eso tiene una hashgacha incluso. Sí. Pero entiende el concepto de dormir o no, porque dormir hace de que sea un keli, sí, un utensilio que tiene una función y entonces puede impurificarse. Halajá 7. Tablas de menos de 4 palmos de ancho puede usarse como techo aunque están bien lisas,
Tablas de más de 4 palmas de ancho no deben usarse aunque no estén lisas. ¿Por qué no? Porque una tabla ancha se parece demasiado al techo de una casa. Sí. Los sabios temían que la persona piense qué diferencia entre mi sukkah y mi casa. Los dos tienen tablas anchas arriba. Entonces decretaron que las tablas anchas no se usen para que la sukkah se vea claramente diferente que una casa. Si se puso una tabla de más de 4 palmos sobre la sukkah sí sirve, pero no se puede dormir ni comer bajo esa tabla. O sea, sobre el parte de schach que está bien, sí, pero sobre esta parte no. O sea, no descalifica la sukkah si parte tiene eso, ¿no? Solo que no puedes comer en esa parte de la sukkah. Si alguien giró tablas de 4 palmas para que quedaran más angostas, no sirve. Una tabla no puede usarse como techo, ya sea de ancho o de canto. Halajá 8. Un techo de casa que solo tiene tablas clavadas, sin yeso ni piedras, no sirve como techo de sukkah porque esas tablas fueron puestas para la casa, no para la sukkah. Pero si alguien levantó las tablas de su lugar y quitó los clavos con la intención que sirvan como sukkah, sí sirven. Siempre que cada tabla no tenga más de 4 palmos de ancho. De igual manera, si quitó una tabla de entre los dos otras y la reemplazó con material válido con la intención de hacer una sukkah, sirve. Halajá 9. Una sukkah construida para cualquier fin, aunque no haya sido hecho para cumplir la mitzvah, si fue bien construida y hecha para dar sombra, sirve. Por eso, las sukkot hechas para gentiles o para animales son válidas. Pero una sukkah que se formó sola, por ejemplo, ramas que cayeron sobre una estructura, no sirve porque nadie lo hizo con intención. Si alguien hizo un hueco en un montón de trigo y así formó una sukkah, no sirve porque el montón no fue puesto ahí para eso. Pero si primero hizo un espacio pequeño con intención de sukkah y después, o sea, lo agrandó hasta 10 palmas, los 10 palmas necesarios, dice, en este caso sí sirve porque el techo fue puesto desde un principio con la intención de dar sombra. No se puede usar fardos de paja, de leña ni de cañas como techo. ¿Por qué? Porque la gente acostumbraba poner fardos en el techo para secarlos al sol. Los sabios temían que alguien pusiera sus fardos en el techo para secarlos y después, porque quiere bajarlo, ¿no? O sea, y después decidiera quedarse debajo de ellos como si fuera sukkah, sin haberlos puesto originalmente para la sombra de la sukkah o para el schach. Y una sukkah no fue hecha, no fue hecha con la intención de sukkah, no sirve. Si alguien abrió y desató los fardos, sí pueden usarse, porque al desatarlos está mostrando que los puso con intención de sukkah. Un fardo se cuenta a partir de 25 unidades. Halajá 11. Fardos pequeños atados para venderse por unidades sí pueden usarse como techo porque están destinados a abrirse de inmediato. De igual manera, la copa de una palmera con sus ramas unidas naturalmente puede usarse porque lo que está unido de manera natural no es un fardo hecho por el hombre. Un árbol entero no es un fardo, es una sola pieza y cualquier nudo que no aguanta el peso al cargarlo no se considera un nudo real. Halajá 12. Quien construye una sukkah bajo un árbol es como si la hubiera construido dentro de una casa. La sukkah no sirve porque la sombra del árbol reemplaza el techo de la sukkah. Si alguien puso ramas de árboles sobre la sukkah, luego puso techo válido sobre ellos y después la cortó de la tierra, se evalúa. Si el techo válido supera en cantidad a las ramas, la sukkah sirve. Si no supera, hay que mover cada rama por una después de cortarlas para que se considera que fueron puestos con intención de la sukkah. Halajá 13 y 14. Mezclar material válido con material inválido. Aquí el Rambam introduce una distinción muy importante que puede confundir
si no lo explicamos bien. Si alguien mezcló físicamente material válido con material inválido y los revolvió juntos, la azúcar no sirve, aunque haya más material válido que inválido. La mezcla física los une de tal manera que no se puede separar y el material inválido contamina todo. Pero si los puso por separado, el válido en un lugar y el inválido en otro, sin mezclarlos, ahí sí aplican reglas más flexibles. En una azúcar pequeña, si hay 3 palmas seguidos o más de material inválido en un mismo lugar, ya sea en el centro o en el lado, ya el azúcar no sirve. En una azúcar grande, donde hay suficiente techo válido, aparte del inválido, las reglas son más suaves. Si el material inválido está en el centro, solo invalida la azúcar si hay 4 palmos o más seguidos. Menos de 4 palmos, la azúcar sí sirve. Si el material inválido está en un lado, cerca a las paredes, solo invalida la azúcar si hay 4 codos o más entre el techo válido y la pared. Menos de 4 codos, se aplica el principio de Dofan Akuma. Eso significa, Dofan Akuma significa como una pared doblada. Es una regla que es de Halajá de Moshe Sinai. Cuando el material inválido está muy cerca a la pared, menos de 4 codos, lo consideramos como si fuera parte de la pared misma y no parte del techo. Y si es parte de la pared, no invalida al techo, porque la pared puede servir como pared, ¿no? Es una manera ingeniosa de halajá de salvar la azúcar en esos casos. 3 ejemplos de este principio: el techo de una casa que fue abierta en el centro y se puso techo de azúcar sobre la abertura, un patio rodeado de columnas que fue techado con material de azúcar, una azúcar grande sobre la que se puso material inválido cerca de las paredes. En todos estos casos, si hay menos de 4 codos entre el techo válido y la pared, la azúcar sirve pues como parte de la pared. Halajá 15. ¿Qué es una azúcar pequeña? Cualquiera que no tiene más de 7 palmos por 7 palmos de área. ¿Qué es una azúcar grande? Cualquiera que tiene suficiente espacio para que queden 7 palmos por 7 palmos de techo válido, además del material inválido. Si se puso material válido e inválido uno junto al otro, sin mezclarlos y sin que haya ningún lugar con 3 palmas seguidos de material inválido, la regla es: si hay más material válido que inválido, la azúcar sirve. Si son exactamente iguales, la azúcar no sirve, aunque no haya ningún lugar con 3 palmos de material inválido. ¿Por qué es esto? Porque el material inválido se cuenta como un espacio vacío, como si no hubiera nada allá. Y si hay tanto espacio vacío como techo, hay tanto sol como sombra, y un azúcar no da más sombra que sol, no cumple su función. Halajá 17. Si alguien puso una tela sobre el techo para dar más sombra, o la puso debajo del techo para atrapar las hojas que caen, la azúcar no sirve. Si la puso debajo del techo como adorno, la azúcar sí sirve. De igual manera, si se techó la azúcar correctamente y se la adornó con frutas dulces y objetos colgados de la pared del techo, la azúcar sirve. Halajá 18. Los adornos del azúcar no reducen su altura, es decir, no pueden ayudar a que una azúcar demasiado alta baje a la medida permitida, pero sí reducen su ancho. La azúcar tiene que tener 7 palmos por 7 palmos de espacio libre, además de los adornos. Si los adornos cuelgan a 4 palmos o más del techo, el azúcar no sirve, porque quien está sentado ahí bajo los adornos y no bajo el techo, los adornos son comida y objetos que no sirven como techo válido. Hay diferentes costumbres, pero hay quienes ni ponen adornos. El Chabad no pone adornos en azúcar. Si hay espacios 19 abiertos en el techo por donde se puede ver el cielo, si el espacio abierto es igual o mayor al espacio cubierto, el azúcar no sirve porque hay más sol que sombra. Si hay más techo que espacio abierto, el azúcar sirve.
¿Cuándo aplica esto? Cuando no hay ningún espacio abierto de 3 palmos seguidos. Pero si hay un espacio abierto de 3 palmos seguidos, ya sea en el centro o en el lado, la azúcar no sirve hasta que se cierre ese espacio a menos de 3 palmos. Si se usó material inválido para cerrar ese espacio como almohadones o mantas, en una azúcar grande sirve, en una azúcar pequeña no sirve a menos que se use material válido. Si la mayor parte del azúcar tiene más sombra que sol, aunque una parte menor hay más sol que sombra, el azúcar sirve en su totalidad. Alajá 20, lo ideal es que el techo sea liviano, para que se puedan ver las estrellas a través de él. Sin embargo, aunque sea tan denso que no se vean las estrellas como el techo de una casa, el azúcar sí sirve. Bueno, recuérdate que las leyes del Rambam, okay. Si el techo está a distintas alturas, parte más alto y parte más bajo, sirve siempre que la diferencia sea menos de 3 palmos. Si la parte alta tiene un palmo o más de ancho, aunque esté a más de 3 palmos sobre la parte baja, se considera que baja y toca el borde de la parte baja siempre que estén uno frente al otro. Una sukkah dentro de otra sukkah. Imagínate que alguien construyó una sukkah y dentro de esa sukkah construyó otra sukkah más pequeña. ¿Cuál de las dos sirve? Entonces el Rambam, la respuesta del Rambam, la de arriba sirve. La de abajo no sirve. Porque la sukkah de arriba actúa como un techo de casa sobre el de abajo. Y quien está sentado en la sukkah de abajo está abajo del techo de la sukkah de arriba, no bajo del cielo. Cuando la de abajo no sirve, cuando la sukkah de arriba tiene 10 palmos o más de alto y su piso es lo suficientemente firme como para sostener almohadas y cobertores. Si la de arriba tiene menos de 10 palmos o su piso no es firme, incluso la de abajo sirve. Y siempre que la altura total de las dos juntas no supere los 20 codos. Este mismo principio aplica para una cama con techo dentro de la sukkah. Si el techo de la cama tiene 10 palmos o más de alto, quien duerme debajo no está en la sukkah, sino bajo del techo de la cama. Entonces no cumple su obligación. De igual manera, si alguien pone 4 postes y extiende una sábana sobre ellos, una jupá, de 10 palmos de alto, ese espacio se considera una sukkah dentro de una sukkah y no sirve. Pero si alguien extiende una sábana sobre 2 postes solamente y usa un techo de menos de 1 palmo de ancho, no importa qué tan altos sean los postes, está permitido dormir bajo ellos dentro de la sukkah. ¿Por qué? Porque sin un techo real no se considera una estructura independiente y no invalida la sukkah. Alajá 24, una sukkah prestada sirve para la fiesta y una sukkah robada después del hecho también sirve. ¿Por qué sirve una sukkah robada? Porque la halajá establece que la propiedad que está fijado en el suelo no puede robarse en el sentido legal completo. Ojo, no se puede hacer esto, pero sigue siendo del dueño original y quien la usa es como si tuviera prestada. Si alguien robó madera e hizo una sukkah, también cumplió su obligación porque los sabios establecieron que el ladrón le debe al dueño el valor de la madera en el dinero, no la madera misma. Eso significa que la sukkah se considera legalmente del ladrón. Y si alguien construye una sukkah en la calle pública, es válida. Con esto terminamos el capítulo 5.